De Ávila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto, capturó a Agag, rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Entonces tenemos algo aquí ya, no era captura, ¿era qué? Mata. Ok. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor o que era de mala calidad. Esto no fue lo que Dios mandó. Entonces tenemos acá. Versículo 10, el Señor le dijo a Samuel: lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mis mandatos. Entonces, el original dice: me arrepiento. Me arrepiento. ¿Y por qué es importante que lo veamos? Porque dice que Dios no es hijo de hombre para mentirse, ni arrepentirse, ni cambiar de parecer. Pero aquí se está arrepintiendo. Entonces está contradiciéndose la escritura de ninguna manera. Lo que estamos viendo cuando se dice que Dios no cambia de parecer es Dios no deja de ser quien Él es. Y cuando dice me arrepiento de haber hecho a Saúl, Dios está siendo fiel a lo que Él es decir, me arrepiento en el sentido no de que ahora cambié de parecer, sino me duele haber hecho rey a Saúl porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Es en un término de la relación con Saúl que Dios se arrepiente de que sea el rey, no que Dios ahora se haya arrepentido en el sentido de cambiar de posición. ¿Sí lo logramos ver? Ok. Y la razón dice no me ha sido leal y se ha negado. Entonces esto vuelve a poner en el sitio claro de que Saúl se niega a obedecer, no Saúl no puede obedecer. Entonces volvemos a ver que el responsable de su rechazo es ¿quién? Saúl, ¿ok? Al oír esto, Saúl se conmovió, que clamó al Señor durante toda la noche. Y es bonito ver esto porque debe ser también nuestra reacción cuando escuchamos que Dios va a traer juicio sobre alguien, cuando vemos que Dios rechaza a alguien. No debe haber alegría, debe haber en nosotros tristeza por esas personas como tal. Algún día nos alegraremos cuando estemos en la Jerusalén celestial porque nuestro Dios hace justicia, pero de este lado del sol nosotros debemos clamar al Señor porque tenga misericordia de todos. Ese es nuestro clamor. He escuchado gente cristiana diciendo, me alegro de que le haya pasado por fin al hereje este. No es la posición nuestra. Así sea un hereje, hasta el último momento debemos clamar porque Dios tenga misericordia. Bueno, finalmente Saúl sigue con su camino. Samuel va a buscarlo para reconvenirlo lógicamente. Y le dicen, esta es una manera de mostrar lo que está pasando en el corazón de Saúl. Saúl se fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Este es un hombre egoísta, este es un hombre que está pensando ¿en quién? En él. Ese es el problema, el egoísmo. Por eso el llamado al evangelio es, niégate a ti mismo, deja tu manera egoísta de pensar. Y lo que muestra aquí es que el corazón de Saúl es el corazón de alguien egoísta. Pero hay para nosotros advertencias muy tremendas aquí. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que Dios te bendiga, le dijo, llevé a cabo el mandato del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo fue que lo llevó a cabo si no mató a Agag y solo mataron a los animales lisiados, lo que no era de valor? Pero Saúl se acerca a Samuel como si estuviera bien delante de Dios. Esto es tremendo, esto nos deja ver la ceguera espiritual. Ese orgullo que este hombre tenía ya lo había cegado. Y por eso el versículo 14 es muy ilustrativo. O sea, si llevaste a cabo el mandato del Señor, ¿qué es todo ese ruido? ¿Cuáles son esos animales que oigo? Ese balido de ovejas, de cabras, el mugido del ganado. Si tú obedeciste, ¿por qué oigo animales? ¿Cuál es esa bulla? Entonces donde dicen, nuestras acciones claman más alto que nuestras palabras. No, yo temo al Señor. Y entonces,
esas fotos que veo en Facebook, ¿por qué? Esas publicaciones, ¿cómo muestran que estás temiendo al Señor? ¿Por qué estabas en este lugar? ¿Qué es lo que pasa con tu vida? ¿Por qué veo cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos? Porque vivimos pensando, no, yo obedezco, pero tus acciones no me dejan escuchar tus palabras. Es importante ver esto. Y lo que hace Saúl es minimizar. Ah, sí, los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Entonces como que no pienses mal de nosotros, tenemos un buen plan. Hemos destruido todo lo demás. Y Samuel le dice a Saúl, basta, escucha lo que Dios me dijo anoche. ¿Y qué te dijo?, pregunta Saúl. Samuel le dijo, aunque te tuvieras en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Y mira la respuesta de este hombre, pero yo sí obedecí. ¿Te has topado alguna vez en una situación de esas? Gente, mira, es evidente que no eres obediente. No, pero yo sí soy. Pero no, pero yo sí. Pero si la orden es clara, lo que Dios dice es claro y tú no lo estás haciendo. Cumplí la misión que Él me encargó. Wow. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Y entonces mis tropas se llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Esto nos va a ayudar mucho a nosotros, lo que dice el verso 22. Porque somos tentados a cambiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Mira, déjate de tus buenas intenciones. Yo como pastor me tengo que decir muchas veces eso. Déjate de tus buenas intenciones, déjate de tus planes fantabulosos. Haz lo que a Dios le agrada. No, yo voy a hacer que toda Barranquilla conozca el nombre de Jesús y entonces para eso me voy a aliar con fulano que tiene dinero y con aquel político que nos va a poner en tal lugar, en una tarima voy a poder decir que Cristo es esto. No, deja tus planes, deja tus buenas intenciones que normalmente no son buenas, normalmente tienes un plan que te favorece a ti detrás de todo esto y obedece. Haz lo que Dios ha mandado. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? La obediencia. La obediencia. Entonces, mucha gente hoy justificando toda la desobediencia en la iglesia, pero mira, una vez me decía alguien con el que hablaba y le decía, mira, todo eso que ustedes están haciendo para evangelizar no es agradable delante de Dios. Ustedes no están haciendo cosas que estén agradando al Señor. Esto no le agrada al Señor. Y él decía, tú prefieres a la gente afuera perdida, por lo menos nosotros hablamos de Cristo. Le dije, es que eso no es el punto. Para que escuchen a Cristo puedo contratar un carro, un megáfono que pase por ahí diciendo Cristo. Puedo contratar una pauta comercial en una emisora y decir, vive Cristo, como algunos hacen, van a la tarima en el concierto de carnaval, todos se emborrachan y dicen, ¿quién vive? Y la gente borracha responde Cristo. Y mira, evangelicé. No. ¿Qué es lo que Dios quiere? Obediencia. Obediencia. Tenemos que aprender eso. Y mira lo que dice. La obediencia es que mejor que el sacrificio. Yo voy a hacer algo grande para Dios. No, Él ya hizo algo por ti y tú lo que debes hacer es ¿qué? Obedece. ¿Qué cosa? Lo que está escrito. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Nuestro país ha sido permeado en las iglesias por muchas cosas y yo he tratado con personas en la iglesia que ofrecen dineros mal habidos, pero es para una buena causa. Es mejor que dejen ese dinero aquí a que lo lleven para otro lado. Dios no quiere eso. ¿Qué quiere Dios? ¿Que tengamos un local de 2 pisos o que prediquemos fielmente y hagamos las cosas como Él le agrada? Pero hagamos un binguito bailable. Eso ayuda, pero es para comprar el micrófono que nos va a ayudar a esto.
¿Dios quiere eso? ¿Eso es lo que Dios necesita? No, hermanos. Dios lo que desea es obediencia. Mira cómo lo compara. La rebelión es tan pequeñosa como ¿qué? La hechicería, y la terquedad como la idolatría. ¿Qué es la rebelión y la terquedad en este contexto? No hacer lo que Dios mandó. Cualquier cosa que haga la iglesia, cualquier cosa que una persona haga en el nombre del Señor, que vaya en contra de lo que Dios ha revelado, por muy buena intención que tenga, Dios dice, mira, te da lo mismo si te metes a sacrificar gatos negros y a tomarte la sangre. Ese es el punto que está transmitiendo Samuel acá, y es muy importante porque hoy todo el mundo justifica lo mal que hace en la iglesia por el deseo de que Cristo sea glorificado. Cristo es glorificado cuando la iglesia obedece su palabra. Eso es lo que Él quiere. Un pueblo obediente, un pueblo que se someta a Él. Un pueblo que dice, si Dios dijo que el hombre es la cabeza y la mujer no es la cabeza, entonces vamos a hacerlo así, sin importar lo que pase. Un pueblo que dice, solo con la palabra del Señor serán transformados. Dios decidió salvar al hombre a través de la locura de la predicación, no con los mimos. Yo todavía no entiendo. Los mismos evangelistas. No entiendo. Con la locura de la predicación. Hay que hacerlo así. Lo otro es igual que ser brujos. Brujos e idólatras. Fuerte, pero es lo que dice la Escritura. Amén. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ese es el punto. Y aquí tenemos un momento de quiebre. Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones, el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Y es tan frecuente escuchar esto, gente que hace cosas terribles porque tiene miedo a lo que pueda hacerle la gente. Le tuve miedo a mi jefe, le tuve miedo a mis papás que dijeron que si no iba al sancocho de carnaval no me volviera a aparecer nunca en la casa. Le tuve miedo a mi hermano que dijo que si yo no participaba allá en el matrimonio de su hijo, que yo sé que era una cosa con un reggaetón y unos shows de medianoche, pero dijo, te despido de mi empresa y él es el que nos da trabajo. Le tuve miedo, tenemos miedo al hombre. Y Jesús dice en el Nuevo Testamento, no le tengas miedo a los hombres porque solo te pueden matar, nada más. Entonces, matar. El Señor dice, no le tengas miedo, solo te pueden matar. Tenle miedo a Dios, quien te puede matar y después echarse al infierno. Eso dijo Jesús. Y esa debe ser nuestra perspectiva. Gente aceptando todo lo que los líderes hacen en la iglesia. Le tienen miedo más al pastor que al pastor. No, me echan de la iglesia, que te echen. Si llega un caso de esos, ¿a quién le tienes miedo? Le tuve miedo al pueblo, le tuve miedo a la gente, y por eso hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Samuel responde, no volveré contigo. Tú rechazaste el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y cuando Samuel se da la vuelta para irse, Saúl trata de detenerlo y rasgó el borde de su túnica. Samuel le dijo, hoy el Señor te ha arrancado el reino y se lo ha dado a otro, uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para arrepentirse, para cambiar de parecer. Entonces Saúl volvió a implorar, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Es que estamos viendo acá, hay una característica principal en Saúl y en los que son como Saúl, que lo que les duele cuando pecan es la consecuencia terrenal. ¿En qué está pensando Saúl? Los ancianos, la gente, ¿qué van a decir? Hónrame delante de la gente, ya Dios me rechazó, pero hónrame. Uno ve el genuino arrepentimiento y el falso arrepentimiento, tiene una diferencia grande, y una principal es, quien no se ha arrepentido, lo que más le duele es la consecuencia terrenal.
Y yo siempre que veo gente llorando en mi oficina le digo, ¿qué es lo que te duele? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Porque ya no vas a poder tener esa casa? ¿Porque te va a tocar vender ese carro? ¿Porque perdiste ese trabajo? ¿O porque ofendiste al Señor? ¿Qué es lo que te tiene así? Porque si estás así porque pecaste, ofendiste al Señor, estás en buen camino. Y si te quita Dios todo lo demás, no va a pasar nada. Pero gente que dice, no, es que Dios no me puede quitar eso, Él tiene que dejarme todo, no se han arrepentido. Y es muy frecuente en nosotros como humanos querer preocuparnos más por la consecuencia terrenal. Ya Dios no sé, pero que por lo menos aquí me vaya bien. Entonces, siempre hay que pensar, cuando yo peco, que es muy frecuente, ¿qué es lo que me puso triste? ¿Qué es lo que me tiene angustiado? ¿Lo que va a pasar aquí o lo que le hice al corazón del Señor? ¿Qué es? Y ahí vamos a comenzar a ver la diferencia entre el camino de David y el camino de Saúl, ¿ok? Bueno, finalmente regresa ahí y luego tenemos que Samuel va a matar al rey Agag, como tal, lo parte en pedazos, obedeciendo el mandato del Señor. Capítulo 16, tenemos la unción de David. David es ungido como rey. Tenemos varias cosas. Samuel está llorando todavía, está triste porque Dios rechazó a Saúl. Y bueno, tenemos acá, ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén y busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Este ya no va a ser un rey como el pueblo lo quiere, este es un rey que Dios está escogiendo, ¿de acuerdo? Pero no le revela a Samuel cuál es el nombre del elegido hasta que Samuel vaya a estar allí. Así que bueno, va para la casa de este hombre llamado Isaí. Vamos a avanzar por acá. Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos, los invitó al sacrificio y cuando llegaron Samuel se fijó en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Y fíjate que aún Samuel también se dejaba guiar, ¿por qué? Por las apariencias. Eliab era un hombre alto y dice, seguramente ese es el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque es alto. Entonces debe ser este hombre el que nos va a guiar. Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Es importante entender que este rechazo no es un rechazo de condenación, sino es un rechazo de rol. No es el rey. Lo rechazo como rey, no es el que yo escojo como rey, no es un rechazo de condenación. El Señor no ve las cosas como tú las ves, eso es muy importante. Dios no ve las cosas como nosotros humanamente las vemos, tenemos que buscar ver desde la perspectiva del Señor. La gente juzga por las apariencias, el Señor mira el corazón. Y entonces alguien puede decir, ¿y entonces cómo voy a hacer yo para saber si hay algún soltero, una soltera aquí, para escoger? Si yo no veo el corazón, no necesitas ver el corazón, mira el fruto. Que el Señor nos enseñó, por sus frutos los conoceréis. Pastor, yo sé que él no parece cristiano, pero él es. No, si no parece, no es. Parece una naranja, pero yo sé que es una piña. No, si parece piña, es piña. Ese es el punto. Eso es lo que es. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo? Porque hoy se usa mucho, ¿no? Todo el que no quiere que le digan estás mal, que dicen, tú no juzgues porque no conoces mi corazón. Como dice el pastor Washers, yo no obedezco a Dios, yo no hablo como dice la palabra, yo veo lo que a Dios no le gusta, pero en mi corazón de corazones yo amo a Dios. No, es mentira. Es mentira, porque de lo que está en el corazón habla la boca, del corazón viene todo el pecado. Entonces, ¿cómo sabemos qué hay en el corazón? El fruto. Escoge a tu lado una persona que ame al Señor. Lo único. Lo demás puede cambiar así, de un día para otro. Hay un punto en la vida de todos los seres humanos en que es un camino directo a la fealdad. Sí, yo ya lo crucé.
Uno va y uno se comienza a poner feo. Esa es la verdad. Ya la piel ya no parece piel, parece cuero. Ya uno se mira, ya están arrugas, ya no puedes, ya te comienzas a enfear, si se vale la palabra. Entonces se casan porque es el más bonito, la más bonita, y ¿qué va a hacer cuando ya no sea así? Nos vamos, usted no ha visto, a mí me encanta ver las fotos, la gente anciana cuando eran jóvenes. Dice, mira, qué bonita era, o mira, qué apuesto era. ¿Qué le pasó? Ah, y la respuesta es, va envejeciendo. Eso es lo que va pasando. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? El hombre exterior se va deteriorando, pero el interior se va fortaleciendo. Lo que se va poniendo más hermoso en Cristo es el hombre interior, la mujer interior. Eso es lo verdadero. Entonces miren el corazón. No importa si es bajito, alto, gordo, flaco, rico, pobre. El corazón. El corazón, no miren otra cosa. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel dijo, este no es, y comienza a hacer todo esto. Sin embargo, no está David allí. Y le preguntan, ¿no tienes otro hijo? Dijo, sí, tengo uno, el más que joven, pero está en el campo cuidando ovejas. ¿Por qué no está ahí? Porque ni siquiera su padre piensa que este puede ser. O sea, de todos mis hijos, David no. O sea, los otros pueden llegar a ser, pero David no cumple las características que queremos de un rey. Sin embargo, ese fue el que Dios llamó. Dice que Isaí mandó a buscarlo, el joven era trigueño, apuesto y de ojos hermosos. Dijo, este es, úngelo como tal. Bueno, voy a decirlo, no está diciendo el Señor que tienes que casarte con el más feo de la iglesia, tampoco. Entre más feo, más santo. No necesariamente. Ahora, hay que entender que el concepto de belleza es cultural. Es cultural, el concepto de belleza es cultural. Hoy en día en Oriente Medio, para las mujeres hermosas son las gorditas. Entonces cuando una joven está cerca de su matrimonio, comienza a desarrollar llantas. Ese es el tratamiento de belleza, engordarse. Entonces a ustedes les tocó en Occidente, mujeres, más difícil, pero porque aquí sí, porque el concepto de belleza nuestro es otro, ¿sí? Pero ustedes van a la época del renacentismo y miren las modelos del renacentismo, gorditas todas, porque una mujer flaca en esa época estaba enferma. Entonces, es cultural, no es una cosa de que este es bonito o feo, porque todos son hechos a la imagen y semejanza de Dios, y Dios no se equivoca. Entonces, pero vale la pena poner este tema aquí para que no piensen porque hay personas que piensan que entre más feos se vean, o mujeres que piensan que entre más desarregladas se vean, son más santas. Y la escritura no habla de eso. Yo he atendido casos de hombres que dicen, pero mire, mi esposa se volvió cristiana, me la pone más difícil. Entonces se casa, se convierte, su esposo es mujeriego y comienzan a pensar que para ser santa no se vuelva a lavar los dientes, no se vuelva a peinar, ojalá tenga la falda le sirva de mantel, el mantel de falda. Y Señor, reprende al adúltero no se la ponga tan, o sea, se pone más difícil. Arréglese. La Biblia no habla en contra de arreglarse. Apocalipsis 19 y 20 hablan de la iglesia hermosamente vestida, adornada con aretes, con zarcillos. Entonces, es a veces malos conceptos que tenemos, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Ahora, para que no quede duda allí, si aquí hay alguna hermana, usted conoce una hermana que dice, pero es que mire, pastor, yo me maquillo y me siento mal, delante del Señor no se maquille. Yo conocí una hermana, pastor, cuando yo me pongo labial me siento como prostituta, ¿qué hago? No se ponga. Porque si usted se siente como prostituta cada vez que se pone labial, usted está en pecado. ¿Qué hace en la calle como prostituta? En su casa. Sí. ¿Me hago entender? Ahí entra la libertad de conciencia y aún la debilidad de conciencia. Las dos cosas van de la mano. Entonces hay cosas que no son prohibidas en la palabra, pero el Nuevo Testamento dice
la conciencia de cada uno le termina siendo ley. Dice literalmente, si algo no es pecado, pero para alguien es pecado y lo hace, le es contado por pecado. Por ejemplo, hoy en día todavía hay hermanos que creen que comerse un chicharrón está mal. Si ese hermano se lo come, para él es pecado, aunque no sea pecado. Hay todavía hermanos que creen que ver una película es pecado. No lo es, pero si alguien la ve y cree eso, es pecado. Entonces es muy importante entender esa parte. Ahora, para el otro lado, hermanas aquí no se distraigan, que armaron allá otra clase. Para el otro lado, la vanidad es pecado y condenada en la Escritura. Y Pedro dice que se deberían adornar ¿con qué? Con un buen carácter, con un corazón tierno y apacible. Es la manera en que se adornaban las santas mujeres de la antigüedad, primera de Pedro. Entonces, el equilibrio es importante. Bueno, aquí, al estar David en pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído, ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Otra vez importante, no en David, sino sobre David. Otra vez lo vemos, sobre David a partir de ese día, y luego Samuel regresó a Ramá. Entonces, tenemos la unción, tenemos el Dios mira el corazón, que es la clave para nosotros en este texto. Capítulo 17. La famosa batalla entre David y Goliat. Muy usada esta historia, muy conocida. Y a veces creo que la conocemos tanto que nos desvía de los eventos de la vida de David. Y pensamos que la situación más importante, la que marcó la diferencia de David de David, es el enfrentamiento con Goliat. En segundo de Samuel vamos a ver la historia de Natán y David, que realmente es lo que marca la vida de quién es David. Es decir, David podría haber sido David sin Goliat, pero no sin Natán, el profeta. Entonces, esto es muy importante, sí. Este Goliat es este gigante que nadie puede vencer, y hay una cosa aquí sobre Cristo que tenemos que entender, porque el pueblo es amenazado todas las mañanas por este gigante y literalmente nadie puede vencerlo, y David, como tipo de Cristo, sin las armas de los hombres, lo vence de la manera más increíble. Y hay un gigante más grande, es la muerte. Lo que está mostrando aquí es Cristo venciendo a la muerte como tal, ese gigante invencible que tenía atemorizada a la humanidad. El Nuevo Testamento lo pone así: a los que tenía el diablo atrapados por miedo a la muerte como tal. Cristo venció a ese gigante, y tenemos que ver la historia de David y Goliat bajo esa perspectiva. ¿Qué nos está mostrando de Cristo? Uno que no estaba obligado a ir, porque David no calificaba en edad para ir a la batalla. Uno que nadie pensaba que iba a ir, y uno que va y va por la gloria de Jehová. No lo hace buscando algo para sí mismo, lo hace para la gloria del Señor. Así que él va y no pelea con las armas de los hombres. Por eso el Nuevo Testamento nos dice: no peleamos, no militamos según qué, las armas de este mundo. Nuestras armas son espirituales como tal. Esa piedra, esa roca es dirigida por el mismo Dios, que se va a meter entre ceja y ceja y luego le corta la cabeza al gigante. Pero el problema es, como en toda la narrativa, comenzar a ver a David como el héroe. Y David no es el héroe aquí. Aquí el héroe, ¿quién es? Dios. Es Dios quien derrota al gigante, y lo que nos está mostrando es nuestro Cristo derrotando a la muerte, el enemigo último. Entonces, importante que lo veamos desde esta perspectiva. Sin embargo, no podemos negar cómo esta batalla, esta victoria va a ser usada por Dios para poner a David en la boca de todo Israel y comenzar a levantarlo. Ya había sido ungido, pero todavía no era rey. Entonces es una cosa importante, porque David es ungido como rey, señalado como rey, pero Saúl va a reinar por mucho tiempo todavía.
y nos apunta a Cristo, quien dice, he recibido toda autoridad, Mateo capítulo 28, se me ha dado toda autoridad en el cielo, en la tierra, todo está bajo mi control, pero miramos el mundo y no pareciera eso. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, pero miramos el mundo y parece que aquí gobernará otro. ¿Sí? Entonces, Él ya es el Rey en propiedad. David ya ha sido ungido. Cristo ya ha sido nombrado por Dios, pero todavía su reino no se ha instituido. El reino vendrá. Entonces, Él ya gobierna, pero no vemos como si gobernara. Entonces, sí vemos las similitudes. Entonces, David nos apunta muchísimo a Cristo Jesús como tal. Bueno, algunos han llegado a sacar que el Señor era moreno y bajito por David. No es David tipo de Cristo en su parte física. Es en las cosas que David está haciendo, en las palabras que David está utilizando. Bueno, sigamos. De este capítulo 17, donde David derrota a Goliat y termina Saúl llevándoselo al palacio para que le sirva, vamos al capítulo 18, que nos interesa porque es un texto supremamente utilizado por la comunidad LGBTI. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Y para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. La Biblia inclusiva, así se llama, que es una Biblia redactada en denominaciones episcopales, algunas de ellas que ya han aceptado el homosexualismo como algo válido, han desarrollado una Biblia y ese es uno de sus textos principales. Según ellos, aquí lo que estamos viendo es una relación homosexual. Y es importante que usted lo vea y que los argumentos que utilizan, porque está el término conoció, se quitó el manto, que puede llegar a tener en algún momento una connotación de carácter sexual. Pero lo que estamos viendo tenemos que verlo a la luz de la propia Escritura. Entonces, número uno, ¿por qué sabemos que no es algo homosexual? Porque estamos en la ley. El homosexualismo es castigado ¿con qué? Con la muerte, ¿de acuerdo? Y vemos un texto donde el pecado de cada uno es ¿qué? Expuesto. Saúl peca, Dios muestra el pecado de Saúl. David va a adulterar con Betsabé y Dios muestra el pecado de David. Es decir, si hubiese aquí algo homosexual, Dios mostraría el pecado de David y diríamos que David fue un hombre homosexual que se arrepintió. O sea, el problema no es porque al otro lado van algunos que dicen no puede ser homosexual porque Dios jamás usaría un homosexual. Eso es blasfemia. Estaríamos hablando de que hay un pecado que no puede ser cubierto con la sangre de Cristo. Y de hecho en Corintios dice, algunos de ustedes eran ¿qué? Borrachos, adúlteros, prostitutos, homosexuales, o sea, de todo. De todo eran, ya no son. Entonces, las dos cosas. Segundo, se crea un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí de Jonatán y David? Que son dos hombres que están cumpliendo con la ley del Señor, Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No tenemos nada raro. Nada, absolutamente nada raro. Esto es Nuevo Testamento. Yo tengo que amar a los hombres de la iglesia como a mí mismo. De hecho, el problema que tenemos en la iglesia es que no nos amamos. Deberíamos tener más relaciones de David y Jonatán con todos los hombres de la iglesia. Deberíamos poder decir, para mí este hombre es como David, como Jonatán. Lo amo. Ese es el texto acá. Ahora, este amor no es un amor eros. La Septuaginta, LXX, este amor es un amor ágape. Es un amor ágape, la palabra es ágape. Lo amó fraternalmente como a sí mismo. Entonces, pero hay que verlo que si nadie ha leído lo otro, no entiende lo otro, dice, lo amó como a sí mismo, se enamoró de David, de Jonatán,
Jonatán de David, pero no es eso. A partir de ese día se queda allí y el versículo 3 lo pone más claro porque ¿dónde vivía entonces David en ese momento? En la casa de Jonatán. Y entonces ellos dicen, mira, ahí fue que se desarrolló todo más, porque se aman, se flecharon y entonces ahora se va a vivir en la casa del suegro. No está diciendo eso. La razón por la cual Saúl mantuvo a David con él en casa fue ¿por qué? Por lo que viene diciendo arriba, las victorias de David. Lo dejó como un oficial a su cuidado. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Entonces vuelve a enfatizar esta relación. De hecho, mira, cuando nosotros le damos esta lección, que la dimos hace 3 semanas a los niños de la iglesia, este texto, y hablamos acerca de cómo el homosexualismo lo presenta, la manera en que lo entregamos a los niños fue, Dios le regaló un amigo a David. Le regaló un amigo. Y la amistad es un regalo. Dios le regaló a David un amigo en medio de la casa de la persecución. La casa de Saúl va a perseguir a David. Si usáramos hoy expresión cielo y tierra, ya es tierra. Pero en medio de eso Dios le da un amigo, un verdadero amigo, alguien íntegro, alguien que ama al Señor. Cuando dice que se quitó para hacer el pacto, quitó su manto y se lo dio a David junto con su túnica, espada, su arco y su cinturón, no significa que quedó desnudo completamente, sino que lo que está haciendo aquí, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Dios ha rechazado a Saúl, ahora Dios ha ungido a David, Dios está levantando a David, la gente ya sabe eso, y lo que está haciendo Jonatán es decir, yo soy el heredero al trono, pero me quito todo y te lo entrego a ti, tú vas a ser mi rey. Es una transferencia, es decir, yo renuncio a mi trono, abdico al trono para que tú reines. Eso es lo que está pasando acá, no es otra cosa, ese es el sentido de ese pacto, al quitarse y despojarse, en ese sentido de hecho, Jonatán está siendo tipo de Cristo, no David. Jonatán está pareciéndose a Filipenses capítulo 2, quien siendo Dios no consideró el ser igual a Dios como algo lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó eso y tomó la forma de una de sus criaturas, se humilló. Eso es lo que está pasando aquí, no otra cosa, pero es importante que se le enseñe a los niños esto, que tenga claro, no hablen de eso porque ese tema es difícil. No es difícil, debemos amar a nuestros hermanos. Ahora, Dios en su misericordia crea muchas veces estos vínculos. Yo tengo un hermano en la fe que yo tengo un vínculo con él así y se creó así. Se llama Sebastián, él vive en Londres. Yo Sebastián, con él he compartido tiempo así, uno al lado de otro, 15 horas en toda mi vida. Vino un viaje misionero, compartimos un lugar de trabajo, una misión, fuimos a mi casa a comer con su esposa, con mi esposa, y desde ese momento yo amo a Sebastián, y ese hombre me ama profundamente. Cuando él se fue, yo lloré, 3 horas, y lloré como si se fue alguien de toda la vida, y llevamos ya en esta amistad 10 años, Sebastián está pendiente de mi casa, ora por mí, cuando salgo de vacaciones es casi siempre porque él me manda dinero para irme de vacaciones, me ama profundamente y yo amo profundamente a Sebastián, para mí se formó eso. Yo le decía a mi esposa, no sé qué pasó, pero me da mucha tristeza que se vaya, y lloraba. Eso es un vínculo que Dios creó, pero yo debería amar a todos los hombres de la iglesia igual, la verdad es que no, pero debería ser en ese sentido, pero aquí hay un vínculo especial y este vínculo tenemos que verlo como un regalo de Dios. Y Dios consuela a David anticipadamente a través de esta amistad con Jonatán. Entonces es muy bonito. Algunos autores piensan que de hecho Dios permite eso también para guardar a David de matar a Saúl. No estaría tan seguro, pero puede ser, es decir, es el papá de mi mejor amigo. Me está persiguiendo, lo puedo matar, pero no solo es el ungido de Jehová, es el papá de Jonatán. Entonces hay algo más allí. Pero bueno, sea lo que sea, el punto es que hay un vínculo especial, ese vínculo es bíblico porque Dios nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y lo que hay es una transferencia, es decir, yo renuncio al trono. Y si usted siguió leyendo, como esperamos,
Usted sabe que después Saúl le va a reclamar a Jonatán, traidor, estás renunciando a tu trono. Saúl entendió exactamente lo mismo, que Jonatán dijo, yo no voy a ser el rey, va a ser David. ¿Por qué? Porque aquí hubo un pacto. ¿Lo vemos? Ok. Bueno, hermanos, con eso paramos porque no me alcanza el tiempo para la siguiente parte, son las 6:16.